Mi esposa me escribió, voy a pedir el divorcio y le diré al juez que has estado inestable. La casa será mía. Le contesté, entiendo tu plan. Luego le envié por correo electrónico a su abogado las 200 páginas de las notas de su psiquiatra que había olvidado en nuestra impresora. La desesperada llamada de su abogado diciendo necesitamos llegar a un acuerdo. Todo empezó con un mensaje que me dejó frío. Era una noche cualquiera, estaba en el sofá con Sara, mi hija de 5 años, dormida a mi lado, abrazando su peluche de elefante. Yo estaba agotado después de un día eterno en la oficina, lidiando con reportes y un jefe que cree que los fines de semana son opcionales. Mi teléfono vibró en la mesa. Lo tomé y vi el nombre de Sabrina, mi esposa. Llevábamos 7 años casados, una hipoteca, una hija y, sí, algunos problemas. Pero nada me preparó para lo que leí. Javier, esto no funciona. Voy a pedir el divorcio. Le diré al juez que has estado inestable y agresivo verbalmente. La casa será mía y Sara se quedará conmigo. No pelees, no tienes chance. Quedé en shock, con el corazón a mil, inestable, agresivo, ¿de dónde sacaba eso? Sí, discutíamos a veces, como cualquier pareja, pero nunca fui agresivo. Y usar a Sara como arma, decir que me la iba a quitar, eso fue un golpe bajo. Respondí lo único que se me ocurrió, algo corto para no darle el gusto de verme perder los estribos. Entiendo tu plan. Luego dejé el teléfono y traté de calmarme. Sara seguía dormida, y no iba a dejar que este desastre la despertara. Esa noche, cuando llevé a Sara a la cama, no podía sacarme el mensaje de la cabeza. Sabrina no estaba en casa, había salido con amigas, algo que hacía cada vez más seguido. Me senté en el estudio que compartíamos, un cuartito con un escritorio y una impresora vieja. Quise buscar en internet qué significaba eso de inestabilidad emocional en un divorcio, pero antes de abrir mi laptop, vi un montón de papeles en la impresora. Sabrina siempre fue organizada, así que ver ese desorden me pareció raro. Tomé las hojas, eran más de 200 páginas, impresas a doble cara, llenas de texto denso. La primera línea me dejó helado. Sesión del 12 de marzo, paciente, Sabrina Morales, 35 años. Diagnóstico, ansiedad generalizada, depresión moderada, posibles rasgos paranoides. Seguí leyendo, y cada palabra era como un puñetazo. Eran notas de Mónica, la psiquiatra de Sabrina, con quien llevaba 2 años en terapia. Ella me había dicho que era por estrés laboral, pero esto era otra cosa. Las notas hablaban de ansiedad severa, pensamientos paranoides y, lo peor, un plan claro para acusarme de cosas falsas. Una entrada decía, la paciente planea alegar inestabilidad y agresión verbal de su esposo para obtener la custodia de su hija y la casa. Admite que no tiene pruebas, pero confía en que su testimonio será suficiente. No lo podía creer. Sabrina no solo quería dejarme, sino que planeaba mentir bajo juramento para quitarme todo. Pero cometió un error, dejó esas notas en la impresora. Y ahora yo las tenía. Tomé mi teléfono y fotografié cada página, asegurándome de que todo estuviera claro. No sabía si podía usarlas legalmente, pero algo me decía que eran mi única defensa. Mientras las fotografiaba, mi cabeza no paraba, ¿debía confrontarla, enviárselas a su abogada? No, tenía que ser más listo. Si Sabrina iba a jugar sucio, yo también podía jugar, pero con pruebas. Al día siguiente, llamé a Carlos, un amigo de la universidad que ahora es abogado de familia. Le conté todo, el mensaje, las notas, mi miedo de perder a Sara. Carlos escuchó y dijo, Javier, si esas notas son reales, Sabrina se metió en un problema grande, pero hay que ir con cuidado. Deja que ella dé el primer paso y presente sus acusaciones. Si miente bajo juramento, esas notas la hundirán. Y su abogada no querrá arriesgarse a perder su licencia por respaldar una mentira. Me explicó que lo mejor era documentar todo, cada mensaje, cada comentario, cada interacción. No le des nada que pueda usar en tu contra, dijo. Y mantente cerca de Sara, pero sin caer en provocaciones. Me sentí un poco más tranquilo, como si tuviera un plan, pero también estaba furioso. ¿Cómo podía Sabrina hacerme esto, y cómo podía involucrar a nuestra hija? Esa noche, cuando Sabrina llegó, actué normal. Le ofrecí un café, le pregunté por su día, aunque por dentro quería gritarle. Ella parecía esperar una pelea, pero no le di nada. Solo dije, cuando quieras hablar, aquí estoy, y me fui a dormir al sofá. No podía estar en la misma cama que ella. Los días siguientes fueron un infierno. Sabrina empezó a soltar comentarios delante de Sara, cosas como, tu papá siempre está tan ocupado, ¿verdad? O si algo te hace sentir mal, me lo dices. Era obvio que quería manipularla. Me costó todo no explotar, pero pensé en las notas, en Carlos, en el plan. Todo lo anotaba, fechas, horas, qué decía, cómo lo decía.
También guardé los mensajes que me enviaba, cada vez más fríos y cortantes. Una semana después, llegó un correo de Marcela, la abogada de Sabrina. Decía que habían iniciado el proceso de divorcio, que buscaban la custodia completa de Sara, la casa y una pensión. No mencionaba las acusaciones de inestabilidad, pero se notaba que venían. Respondí, copiando a Carlos, entendido. Mi abogado se pondrá en contacto. Esa noche, me reuní con Carlos en un café. Le mostré las fotos de las notas y él sonrió como si hubiera ganado la lotería. Esto es una bomba, dijo. Vamos a dejar que Sabrina y su abogada se confíen. Cuando presenten esas acusaciones, las desarmamos con esto. Pero tienes que mantener la calma, Javier. Nada de peleas, nada de errores. Por primera vez en días, sentí que tenía una oportunidad. Sabrina creía que me tenía acorralado, pero no sabía que yo tenía las pruebas que podían cambiar todo. Solo necesitaba ser paciente y esperar el momento justo. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Sabrina se puso más atrevida, como si quisiera provocarme para que cometiera un error. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Sara, me dijo delante de ella, Javier, deberías tomarte las cosas con más calma, por el bien de todos. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos tenían un brillo calculador. Sara, que estaba coloreando en la mesa, levantó la vista y me miró confundida. ¿Papi está enojado?, preguntó. Tuve que morderme la lengua para no responderle a Sabrina lo que realmente quería. En lugar de eso, le sonreí a Sara y dije, no, cariño, papi solo está haciendo panqueques. Pero anoté el comentario en mi cuaderno, con la hora y el contexto, como Carlos me había dicho. Sabrina también empezó a limitar mi tiempo con Sara. Una tarde, dijo que la llevaría a casa de su madre para que descansara un poco. Me pareció raro, porque Sara no estaba cansada, estaba jugando feliz en el patio. Cuando le pregunté por qué, Sabrina se puso a la defensiva, ¿qué, ahora no puedo pasar tiempo con mi hija? No discutí, pero me aseguré de grabar la conversación con mi teléfono en el bolsillo, algo que Carlos me había sugerido por si las cosas se ponían feas. Más tarde, cuando Sara volvió, me abrazó fuerte y me dijo, mami dijo que tal vez no vivamos juntos siempre. Sentí una punzada en el pecho, pero solo la abracé y le dije que todo iba a estar bien. No iba a dejar que Sabrina usara a nuestra hija para manipularme. Mientras tanto, seguí revisando las notas de la psiquiatra. Cada vez que las leía, encontraba algo nuevo que me hacía hervir la sangre. Había una entrada donde Sabrina admitía que había exagerado discusiones nuestras para justificar sus acusaciones. Otra decía que temía que yo descubriera sus planes y por eso evitaba dejar rastro escrito. Ironía pura, porque esas notas eran exactamente el rastro que yo necesitaba. Las tenía guardadas en una carpeta en mi nube, con copias en un USB que guardaba en mi oficina. No iba a arriesgarme a que Sabrina las encontrara y las destruyera. Una noche, mientras Sara dormía, recibí otro correo de Marcela, la abogada de Sabrina. Esta vez era más directo, mencionaba una audiencia preliminar en 2 semanas y repetía las demandas de custodia completa, la casa y una pensión. También incluía una línea que me puso los nervios de punta, mi cliente ha expresado preocupaciones sobre su seguridad y la de su hija debido al comportamiento errático del señor Javier. ¿Comportamiento errático? Eso era nuevo. Sabrina estaba subiendo la apuesta, y yo sabía que pronto presentaría esas acusaciones formalmente. Le mostré el correo a Carlos, y él me dijo, perfecto. Están cavando su propia tumba. Sigue actuando normal, no les des nada. Pero no era fácil. Sabrina empezó a actuar como si ya hubiera ganado. Una vez, mientras lavaba los platos, me dijo, deberías empezar a buscar un apartamento, Javier. No querrás que esto se alargue. Lo dijo con una seguridad que me dio ganas de arrojarle las notas a la cara, pero me contuve. Ya veremos, respondí, y seguí lavando. Ella frunció el ceño, como si mi calma la desconcertara. Creo que esperaba que explotara, que le diera algo que pudiera usar. Pero no iba a caer en su trampa. Lo más duro fue cuando intentó usar a Sara más directamente. Una tarde, llegué a casa y la encontré llorando en su cuarto.
Mami dijo que a veces los papás hacen cosas malas, me dijo entre sollozos. Me partió el alma. Me senté con ella, le expliqué que a veces los adultos se enojan, pero que yo siempre la iba a querer y a cuidar. No le hablé mal de Sabrina, aunque ganas no me faltaban. Esa noche, escribí todo en mi cuaderno y grabé un audio describiendo cómo encontré a Sara. Carlos me dijo que eso podía ayudar a demostrar que Sabrina estaba manipulando emocionalmente a nuestra hija, algo que los jueces no ven con buenos ojos. A medida que se acercaba la audiencia, empecé a prepararme con Carlos. Me explicó que no podíamos presentar las notas de la psiquiatra directamente, porque podrían cuestionar cómo las obtuve. Pero si Sabrina hacía acusaciones falsas bajo juramento, podíamos usarlas para desmentirla. Es como un jaque mate, dijo Carlos. Ella hace su movida, y nosotros la contrarrestamos con algo que no espera. También me advirtió que Marcela, la abogada, probablemente no sabía todo el plan de Sabrina. Si lográbamos que se diera cuenta de que su cliente estaba mintiendo, se apresuraría a negociar para salvar su propia reputación. Una noche, mientras revisaba mis correos, vi uno de Sabrina. Era una lista de condiciones para el divorcio: quería la casa, la custodia completa y $2,000 al mes de pensión. Decía que si aceptaba, no tendría que pasar por la vergüenza de un juicio. Me reí amargamente. ¿Vergüenza? La única que iba a pasar vergüenza era ella. Le mostré el correo a Carlos, y él dijo: no respondas. Esto es una provocación. Quiere que te enojes y hagas algo estúpido. Así que no respondí, pero guardé el correo como prueba más. Los días antes de la audiencia fueron los peores. Sabrina apenas me hablaba, pero cuando lo hacía, era para soltar indirectas. Sara necesita estabilidad, decía, o no quiero que esto afecte a nuestra hija. Yo solo asentía y seguía con mi rutina: llevar a Sara a la escuela, ayudarla con sus tareas, leerle un cuento antes de dormir. Cada momento con ella me recordaba por qué estaba luchando. No era solo por la casa o el dinero, era por asegurarme de que mi hija creciera con su papá a su lado. La noche antes de la audiencia, me reuní con Carlos en su oficina. Revisamos todo: las fotos de las notas, los mensajes, las grabaciones, mi cuaderno con cada detalle. ¿Estás listo?, me dijo. Mañana, Sabrina y su abogada van a pensar que tienen todo bajo control. Pero cuando vean lo que tenemos, van a querer salir corriendo. Me explicó que enviaríamos las notas a Marcela justo después de que Sabrina presentara sus acusaciones, pero antes de que el juez tomara una decisión. Era arriesgado, pero si funcionaba, pondría a Sabrina en una posición imposible. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Recordé los primeros años con Sabrina, cuando éramos felices, o al menos eso creía. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo decidió que mentir y manipular era la solución? No tenía respuestas, pero sí tenía una cosa clara: no iba a dejar que me quitara a Sara ni mi vida. Tenía las pruebas, tenía a Carlos y tenía un plan. Solo necesitaba mantener la cabeza fría un poco más. Cuando me levanté al día siguiente, me puse mi mejor camisa, besé a Sara en la frente antes de dejarla con su abuela y me dirigí al juzgado. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía una mezcla de nervios y determinación. Sabrina podía pensar que tenía el control, pero yo tenía un as bajo la manga. Y pronto, ella y su abogada lo descubrirían. El juzgado era un lugar intimidante, con pasillos largos y un olor a limpiador que no disimulaba la tensión en el aire. Me encontré con Carlos fuera de la sala de audiencias. Estaba revisando unos papeles, tranquilo como siempre. Hoy es el día, Javier, dijo, dándome una palmada en el hombro. Solo mantén la calma y déjame manejar esto. Asentí, aunque mi estómago estaba revuelto. Cuando entramos, vi a Sabrina sentada junto a Marcela, su abogada. Sabrina me lanzó una mirada de superioridad, como si ya hubiera ganado. No le devolví el gesto. Me senté al lado de Carlos, respiré hondo y me preparé para lo que venía. La audiencia empezó con el juez, un tipo mayor con cara de pocos amigos, pidiendo a ambas partes que presentaran sus argumentos.
Marcela se levantó y soltó su discurso. Dijo que Sabrina buscaba la custodia completa de Sara porque yo había mostrado comportamiento inestable y agresivo verbalmente que ponía en riesgo a nuestra hija. También pidió la casa, que estaba a mi nombre, argumentando que era el entorno estable que Sara necesitaba. Cada palabra me golpeaba, pero me mantuve callado, mirando al frente. Carlos me había advertido que no reaccionara, y eso hice, aunque por dentro estaba hirviendo. Marcela presentó una declaración escrita de Sabrina, donde detallaba supuestos incidentes de gritos y comportamiento errático de mi parte. Todo era mentira, puro humo sin fechas ni detalles concretos. El juez escuchó, pero no parecía muy impresionado. Luego fue el turno de Carlos. Se levantó, calmado, y pidió un receso para preparar nuestra respuesta, diciendo que las acusaciones eran graves y nuevas. El juez lo concedió, dándonos una hora. En el pasillo, Carlos me miró con una sonrisa astuta. Es el momento, dijo. Sacó su laptop y redactó un correo a Marcela. Adjuntó las fotos de las 200 páginas de las notas de la psiquiatra, con un mensaje directo: estimada Marcela, antes de que avancemos, le sugiero revisar estos documentos. Son notas de la terapeuta de la señora Morales, que detallan su estado mental y su plan para presentar acusaciones falsas contra mi cliente. Considere las implicaciones legales de respaldar un testimonio potencialmente falso. Lo envió y nos sentamos a esperar. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Carlos me hizo un gesto para que contestara. Era Marcela, y su voz sonaba como si acabara de ver un fantasma. Javier, necesitamos hablar. Esto es serio. Podemos llegar a un acuerdo sin complicar las cosas. Intenté no sonar demasiado satisfecho, aunque por dentro estaba saltando. Hable con mi abogado, dije, y le pasé el teléfono a Carlos. Él escuchó, asintió un par de veces y colgó con una sonrisa. Están en pánico, dijo. Sabrina no le contó a Marcela sobre las notas. Ahora sabe que si sigue adelante, podría meterse en un problema gordo por respaldar perjurio. Volvimos a la sala, y se notaba que algo había cambiado. Marcela pidió otro receso para hablar con Sabrina. Las vi en el pasillo, discutiendo en voz baja. Sabrina estaba pálida, moviendo las manos como loca, mientras Marcela intentaba calmarla. Se veía molesta, como si acabara de darse cuenta de que su cliente la había metido en un lío. Carlos me susurró: Sabrina se confió demasiado. Su abogada sabe que están en una posición débil. Cuando regresamos, Marcela propuso negociar un acuerdo antes de seguir. El juez aceptó, y nos sentamos en una sala aparte. Carlos no perdió el tiempo. Dijo que no aceptaríamos menos que custodia compartida de Sara, que yo me quedaría con la casa, que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, y que cualquier pensión sería mínima y temporal. Marcela intentó negociar, diciendo que Sabrina necesitaba estabilidad financiera, pero se notaba que no tenía mucho con qué pelear. Sabrina apenas habló, solo miraba al suelo, con los puños apretados. Creo que en ese momento se dio cuenta de que su plan se había derrumbado. Al final, acordamos custodia compartida semana por semana, yo me quedé con la casa y Sabrina recibiría $1000 al mes por 18 meses. Firmamos los papeles ese mismo día, y el juez lo aprobó. Salí del juzgado sintiendo que podía respirar por primera vez en semanas. No fue una victoria aplastante, pero era mucho mejor de lo que Sabrina había planeado. Lo más importante, Sara no perdería a su papá. Cuando la recogí esa tarde, la abracé tan fuerte que se rió y dijo: papi, me aplastas. Le prometí que todo iba a estar bien, y por primera vez, lo creí de verdad. Los meses siguientes fueron un ajuste, pero también un alivio. Sabrina se mudó a un apartamento a unas calles de distancia, y empezamos con la custodia compartida. Sara se adaptó rápido, aunque a veces preguntaba por qué mami y papi no vivían juntos. Le explicaba que los adultos a veces toman caminos diferentes, pero que ambos la queríamos mucho. Nunca hablé mal de Sabrina delante de ella, aunque ganas no me faltaban. Yo empecé terapia para procesar todo el estrés y la traición. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque Sabrina había actuado mal,
yo necesitaba sanar para ser el mejor papá posible. Sabrina no salió tan bien parada. Las notas de su psiquiatra se filtraron de alguna manera, no fui yo, lo juro, aunque no me quejo. Su terapeuta, Mónica, presentó un informe a la junta médica por no haber abordado el plan de Sabrina de mentir en el juicio y terminó perdiendo su licencia por 1 año. En el trabajo, Sabrina enfrentó problemas porque había estado contando a sus colegas que yo era inestable. Cuando la verdad salió a la luz, recibió una amonestación formal y perdió credibilidad. Algunos amigos y familiares se alejaron de ella, cansados de sus historias. No me alegraba, pero sentía que era una especie de justicia natural. 6 meses después, el divorcio estaba finalizado. Sara y yo teníamos una rutina sólida. Los días que estaba conmigo, hacíamos noches de pizza, leíamos cuentos de dragones y princesas, y la llevaba al parque a andar en bicicleta. Los días con Sabrina, me aseguraba de estar disponible por si Sara me necesitaba. Empecé a salir más, a reconectar con amigos que había descuidado. Incluso tuve un par de citas, aunque nada serio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida estaba volviendo a ser mía. Mirando atrás, aún me cuesta creer cómo se dio todo. Sabrina pensó que podía destruirme con mentiras, pero su descuido con esas notas fue su error fatal. Esas 200 páginas olvidadas en la impresora me dieron la ventaja que necesitaba. No estoy orgulloso de cómo terminó nuestro matrimonio, pero estoy agradecido de haber tenido la cabeza fría para proteger a Sara y a mí. Ahora, mi prioridad es ser el mejor papá posible y construir una vida nueva, un día a la vez. Sara me da la fuerza para seguir, y cada vez que me abraza y me dice te quiero, papi, sé que todo valió la pena.